Dios les bendiga a todos. Soy el hermano Josué Fernando y en esta hora hablaremos una pequeña introducción acerca de este trabajo. En Hebreos 11:1, la palabra de Dios nos dice que pues la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Las pruebas son las diferentes circunstancias que atraviesa todo ser humano en esta vida. La fe deja de ser una simple palabra estática a convertirse a algo que realmente es visible. Es por eso que en este trabajo se estará desarrollando un estudio temático acerca de la fe en la prueba. Dios le bendiga. Para nuestro estudio temático, la fe en la prueba, hemos escogido 5 pasajes bíblicos y son los siguientes. Santiago, capítulo 1, del versículo 1 al 8. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Génesis, capítulo 22, del versículo 1 al 12. Habacuc, capítulo 3, del versículo 17 al 19. Y el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, del versículo 28 al 31. Y hemos formulado 4 preguntas para obtener toda la información que necesitamos para desarrollar nuestro estudio temático. Y la primera pregunta es: ¿quién es probado? La segunda pregunta: ¿de qué manera es probada la fe? Tercera pregunta: ¿qué actitud se debe tener cuando nuestra fe es probada? Y cuarta pregunta: ¿cuál es el resultado de la fe probada? Y con las respuestas obtendremos toda la información que necesitamos. Dios le bendiga. Una vez habiendo sido seleccionados los versículos del tema a tratar y habiendo también elaborado las preguntas, hemos pasado a desarrollar el cuadro de doble entrada con 5 personajes. El primero se encuentra en Santiago. Nos vamos a hacer las siguientes preguntas, ¿no? ¿De qué manera fue probada la fe? En aquellos días sabemos que la fe fue probada en diversas pruebas, ¿no? Valga la redundancia, y entendemos que fue por las persecuciones que la iglesia sufría, ¿no? ¿Qué actitud se debía tener en aquellas pruebas? Sumo gozo. ¿Y cuál era el resultado de la fe probada? El desarrollo de la paciencia. Y el escritor del libro de Santiago nos exhorta y nos dice que la paciencia tiene que tener su obra completa. Luego nos vamos al libro de Primera de Pedro. De igual manera, los cristianos expatriados en aquellos días iban a ser probados con diversas pruebas. ¿Qué actitud se debía tener? Alegría. ¿Y cuál iba a ser el resultado? Iba a ser que la fe, cuando Cristo se manifieste, va a ser hallada en alabanza, gloria y honra, ¿no? El escritor Pedro dice que nuestra fe, la fe probada, es semejante al oro refinado en fuego. Qué hermoso. Luego nos vamos al libro de Génesis con el patriarca Abraham. Fue probado por Dios. ¿De qué manera fue probado? Cuando Dios le pide que sea sacrificado su hijo Isaac. ¿Cuál era la actitud que él debía tener? La obediencia. ¿Y cuál era el resultado de esa fe? Que la fe de Abraham, de esa fe probada, que la fe de Abraham se perfeccionó por las obras. Y Abraham desarrolló su fe y su temor a Dios. Amén. Luego nos vamos al libro del profeta Habacuc. ¿De qué manera fue probada su fe? Con la escasez económica. ¿Qué actitud debía tener? Sumo gozo y confianza en Jehová, su salvación, ¿no? O nuestra salvación, porque el profeta dice, no, que falte las vacas en la majada, el ganado, yo con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuál iba a ser el resultado de esa fe probada? Que iba a recibir la fortaleza de Dios. Y finalmente en el libro de Mateo vemos al apóstol Pedro, que fue probado cuando él camina sobre el agua, ¿no? Primeramente Cristo camina sobre el agua, pero Pedro también lo hizo confiando en Jesús, pero en ese momento fue probado por el fuerte viento. Jesús lo permitió que estando él ya caminando sobre el agua se levante la tempestad, ¿no? ¿Qué actitud debía tener Pedro en ese momento? No debía mirar al viento, no debía dudar ni temer, sino seguir mirando a Cristo. ¿Y cuál iba a ser el resultado de su fe probada? Ver el poder de Dios en su vida y desarrollar el amor a Dios. Así que Dios le bendiga. Este es el cuadro de doble entrada del tema que estamos tratando, que es la fe.
Dios les bendiga, hermanos y profesor. Una vez que hemos organizado toda esta información en nuestro cuadro, me corresponde presentar un análisis breve de los pasajes unidos. Lo primero que salta a la vista, y es realmente hermoso, es como la unanimidad de la actitud. Por ejemplo, es impactante ver cómo Santiago, escribiendo a las 12 tribus, y Pedro también, escribiendo a los expatriados, coinciden con el profeta Habacuc, que la respuesta ante la prueba debe ser gozo y alegría. Esto nos dice que el gozo no depende de qué circunstancia estemos atravesando, sea buena, sino que es nuestro Dios en medio de ella. También analizamos la diversidad de las pruebas. Notamos que Dios prueba la fe de distintas maneras. A Abraham, por ejemplo, fue una prueba, una obediencia extrema con su hijo. A Habacuc lo probó a través de la escasez económica, a Pedro a través del miedo frente a una tormenta. Esto nos enseña que no importa la crisis que enfrentemos hoy, la fe siempre tiene un rol que cumplir. Finalmente, en el análisis vemos un propósito transformador. El resultado de la fe nunca es vacío. Por ejemplo, siempre produce algo, ya sea paciencia, una fe refinada como el oro, también una fortaleza divina o, en el caso de Pedro, una oportunidad para contemplar de cerca el poder de Jesús. En resumen, la fe es probada y Dios es quien nos ayuda para poder perfeccionarnos, como dice Santiago. Muchas gracias. Dios le bendiga, soy el hermano Luis Tasaico. Esta tarde quiero hablar sobre la fe en las pruebas. Las conclusiones sobre los textos leídos. La fe no se demuestra en lo fácil, sino en las pruebas. Las pruebas tienen un propósito: fortalecer y madurar nuestra fe. Dudar debilita, pero confiar en Dios trae estabilidad. La fe verdadera conlleva a la obediencia. Incluso cuando no entendemos, Dios está siempre presente, aun cuando parece que todo va mal. Las aplicaciones para nuestra vida: confiar en Dios cuando las cosas no salen como esperamos. Evitar dudar y aprender a depender de Dios. Orar pidiendo sabiduría en momentos difíciles. Mantener una actitud de fe en momentos de crisis. Y recordar siempre que toda prueba tiene un propósito. Amén. Dios te bendiga.